la de mi respirar. Eres el aire que a mis pulmones entra, Señor. Eres el que le da vida día tras día. No sé qué sería sin ti, Señor, porque hay momentos que ya no más. Pero te miro a ti, Señor, y te digo, tú eres mi respirar. Hablándome a mí, y yo te anhelo, Señor, te anhelo día a día, segundo a segundo. Dice la palabra de Dios. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, aleluya, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este pasaje es tomado por muchas iglesias, pastores, ministros, para enseñar a la gente que si una persona de la familia se salva, que toda la familia se salvará. Y que si un miembro se salva, todos tienen que salvarse. Y que Dios prometió que si se salva uno de la familia, toda la familia se va a salvar. Pero esto es mentira. Esto es una mala interpretación de este único pasaje. Porque la salvación se enseña en toda la Biblia, es personal. La salvación es individual. En ningún momento Dios ha prometido que si se salva papá, se va a salvar mamá y los hijos. O si se salva un hijo, se va a salvar el papá. Vamos a estudiar lo de la palabra de Dios. Vemos que este pasaje es precisamente el que se toma como ejemplo. Denominaciones enteras enseñan esta mentira, claro, porque interpretamos mal la Biblia, porque no nos conviene y nos hace sufrir en el pensamiento. Porque nosotros decimos, bueno, si yo soy salvo y mi mamá no es salva, yo no voy a poder estar tranquilo. Entonces, para poder calmar eso, malinterpretamos este texto para decir que toda la familia se salvará en base al fuerte amor filius que se encuentra en todo el mundo. Usted sabe que hasta los malhechores aman su familia. Y nadie quiere pensar en la idea de que si se le murió un hijo
o la mamá o cualquier miembro de la familia que esa persona esté en el infierno. Nadie quiere pensar en eso. Y en todos los funerales cristianos, la gente dice, está con el Señor. Y se escriben las papeletas estas que se pegan en las paredes. Fulano de tal ha descansado en la paz del Señor. Todos los que se mueren descansarán en la paz del Señor, según la funeraria. Pero realmente la Biblia no dice que todos los que se mueren descansan en la paz del Señor. La Biblia dice que la mayoría de los que se mueren se pierden. Pero cuando llega el momento de la muerte de un familiar, que aparentemente murió en pecado, que no era cristiano, entonces decimos, no, pero aquí dice salvo tú y tu casa. Dios vio cómo lo salvará. Dios vio cómo lo salvó, pero se salvó. Si se muere en pecado, la persona se va al infierno, así sea familiar de un obispo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para poder comprender este pasaje, ¿por qué Pablo le dijo al carcelero, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa? Esto, más que una promesa para todos los cristianos, como usted lo puede ver allí, no se lo dijo Pablo a todos los cristianos. Pablo se lo dijo sola y exclusivamente al carcelero de Filipo. Y más que una promesa, es una profecía. Pablo le está profetizando al carcelero, le está diciendo, yo estoy viendo por el Espíritu que si tú te conviertes, toda tu casa se convertirá. Y fue así. Dice que se bautizó él con todos los suyos. Toda la familia se convirtió al Señor. Eso no quiere decir que toda la familia se salvó necesariamente. Está diciendo que toda la familia se convirtió al Señor en ese momento. Pero de ahí adelante hubieron pasado 50 años y algún miembro de la familia se hubiera podido apartar. ¿Aló? Porque no es un cristianismo McDonald's, ni Benitín Eneas, ni el conejo Bux. El cristianismo es algo verdad. Y lo que dice la Biblia es que la salvación corresponde al ejercicio personal de entregarle el corazón a Cristo y convertirse a Dios. Y en ningún momento habla de salvación familiar, ni habla de salvación nacional, ni habla de salvación por iglesias. No podemos decir, la iglesia bautista será salva, la iglesia católica se condenará. No podemos decir eso. Es un asunto individual. Habrá católicos que guardan santidad y serán salvos. Habrá bautistas que no guardan santidad y serán perdidos. Porque no es un asunto de pertenecer a una iglesia y ya soy salvo. Tenemos la tendencia a eso. No, mi tío es pastor, mi mamá es pastora, gloria a Dios, aleluya. Y pensamos que ya tenemos la salvación porque un familiar la tiene. Aleluya. He hablado con cualquier cantidad de amas de casa o cristianos que le pregunto por sus hijos y todos responden de la misma manera, o casi todos, diciendo, no, ellos no son cristianos ahora, pero están en la promesa. ¿Cuál promesa? ¿De qué está hablando? Es un lenguaje religioso malo. Dios nunca ha prometido que porque se salvó la esposa, el esposo se va a salvar. No ha prometido eso. Dios nunca ha prometido salvación familiar. Si la Biblia promete salvación familiar y no se da, entonces Dios es un mentiroso. Pero Dios nunca habla de salvación familiar. Aquí en este texto, Pablo no está hablando de salvación familiar. Pablo le está hablando al carcelero de Filipo. Tú, si te conviertes, tu casa se va a convertir. Algo específico para este carcelero. Dice la Biblia que Pablo estaba cantando himnos a Dios a un preso. Un ejemplo para nosotros, cuando estemos atravesando pruebas, alabar a Dios.
cantar himnos a Dios. Y como era difícil, como era algo grande, como era algo no común, vino un terremoto. Porque las cosas que cuestan son las que producen grandes cosas. Y a Pablo y a Silas le costaba eso. Estaban pagando un alto precio por la salvación de nosotros. Y sobrevino un terremoto e increíblemente todas las cadenas de los presos se soltaron. Y las puertas de la cárcel quedaron completamente abiertas. No sabemos el tamaño de la cárcel, pero dice que el carcelero inmediatamente vio esto que sucedió. Tomó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Se iba a matar porque quería salvar a su familia. Porque según la legislación de Roma, si un preso era dejado libre por cualquier circunstancia, el carcelero pagaba con su vida. Él y su familia. Era una legislación bien fuerte. Las cárceles en Roma estaban atestadas de maleantes y para poder controlar el soborno en las cárceles, carcelero que se le escapara un preso pagaba con su vida, él y su familia. El carcelero lo sabía muy bien, por eso cuando él vio que las cadenas de todos se soltaron, él dijo, mejor me mato yo. Y si encontraban muerto al carcelero, la legislación romana decía, si el carcelero muere en el acto de sublevación de algunos presos, no muere su familia. Por lo tanto, si a él lo encontraban muerto con una espada en el pecho, inmediatamente perdonaban a su familia. Es lo que el carcelero quería, que su familia fuera librada, salvada. Aleluya. El carcelero no sabe el mensaje del evangelio. Por eso cuando el carcelero oye la voz de Pablo que le está diciendo a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo también conocía la legislación romana. Porque si un preso se hubiera ido, el carcelero pagaba con su vida, él y su familia. Pero Pablo le dice, conociendo la legislación romana, dice, no te hagas ningún daño porque todos los presos estamos aquí todavía. Fíjate que Dios hizo el milagro de soltar las cadenas y todos estamos aquí todavía por ti. Aleluya. Cualquier cristiano común y corriente diría, hermano, soltaron las cadenas, yo arranco. Porque acaba Dios de hacer un milagro, un terremoto, y las cadenas de todos se soltaron. Salgamos, huyamos. Pero no. Pablo no se fue, sino que arriesgó su libertad por salvar al carcelero. Aleluya. Aleluya. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, se postró delante de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra aquí en el original griego es souso, que significa salvar de una situación. Es muy difícil creer que el carcelero estuviera preguntándole qué debo hacer para ser salvo del infierno. ¿Me están entendiendo? El carcelero, lo más probable es que estuviera preguntándole, Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo de esta situación? Para que no me maten. Y Pablo le respondió en doble sentido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no quiere decir que esa frase es para todos los cristianos. Esa frase era para el carcelero de Filipo y se cumplió en él. Aleluya. Pero la Biblia muestra claramente que muchos fueron al cielo
y sus familiares directos fueron al infierno. Además, si esta doctrina fuera verdad, estos pastores, por favor, llámenme y explíquenme a qué se le llama salvo tú y tu casa. ¿Es papá, mamá y los hijos o incluye abuelos, tíos, sobrinos? ¿Qué incluye? La Biblia no dice que incluye. No está en la Biblia. No es una doctrina bíblica. Porque algunos la llevan a extremo. No, que él es primo segundo mío y va a ser salvo porque yo fui salvo. No, el primo segundo mío va a ser salvo si se arrepiente y se convierte. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Mira, Dios ha prometido que si tú te arrepientes y te conviertes, te salva. Eso sí es una promesa. Lo que es una promesa es una promesa. Lo que es una profecía es una profecía. Promesa es que si yo me arrepiento de mis pecados y me convierto a Dios, Dios me salva. Dios lo ha prometido y lo cumple. Dios se lo prometió a Lázaro, que estaba lleno de llagas y pobre, y lo cumplió. Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Porque cristianismo no significa obligatoriamente una persona sana. No significa. Lázaro tenía su cuerpo lleno de llagas y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aleluya. No es obligatorio de Dios que todos los cristianos estén sanos. No lo dice la Biblia. Ni tampoco que estén todos los cristianos prósperos. Porque Lázaro era pobre. Dios no ha prometido que cada cristiano sea rico, pero sí ha prometido que cada cristiano va al cielo. Entonces hay que ver qué es lo que ha prometido. Yo puedo decir, Señor, tú has prometido que yo tendré millones. Él no ha prometido. Él ha prometido suplir lo que falta si eres fiel. Que es diferente, pero la promesa verdadera es que si eres fiel a Dios, te mueres y te vas al cielo a vivir eternamente con Jesús. Aleluya. Y tus familiares no tienen ninguna ventaja de que tú seas cristiano sobre nadie que haya nacido en África. Sería injusto de Dios que mis familiares tuvieran más ventaja que otros. Porque son familiares míos. En el cielo no hay soborno. No es que porque sea de la piña mía, de la familia mía, entonces tiene más posibilidad de ir al cielo que otro. No. La salvación es personal. Mira lo que dice la Biblia acerca de Lot y su esposa. Lot y su esposa y sus dos hijas fueron visitados en una ciudad corrompida como Sodoma por un ángel de Dios. Eran dos ángeles. Y estos dos ángeles sacaron a Lot y a su esposa de la ciudad y les dijeron, escapen por su vida. No miren atrás. Aleluya, porque los querían salvar a ambos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la esposa de Lot miró atrás y ustedes saben la historia, se convirtió en estatua de sal y se perdió. Su alma está en el infierno. Sin embargo, el alma de Lot, la Biblia dice que está en el cielo. En 2 de Pedro 2:7 dice claramente, y libró al justo Lot, Pedro, miles de años después, nos enseña que Lot era un hombre justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, como libró a Lot? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot se salvó, porque la Biblia declara que él era un hombre justo, miles de años después. Aleluya. Y su esposa se perdió. Eran esposos. El uno se salvó y el otro se perdió. Aleluya. Esa doctrina de que toda la familia tiene que ser salva, mentira. Se mueren en pecado, en drogados, en fiestas, en maldad. Y los familiares dicen, no, está salvo. Engañados. Porque a quién le va a gustar decir, no, mi hijo está en el infierno ahora mismo. Y nadie va a ser imprudente para llegar a un funeral a decir, él está en el infierno. Pero la verdad no se puede tapar con una mano, ni con las dos manos. Aleluya. Lo que dice Ezequiel es también muy importante. Libro de Ezequiel, capítulo 18. En el verso 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Está hablando de familia. El alma que pecare, esa morirá. Fíjate que si por la salvación de un miembro de la familia, toda la familia es salva, entonces por el pecado de un miembro de la familia, toda la familia se tendría que perder. ¿No me entendieron, verdad? Repito, si fuera verdad que si se salvara un alma, toda la familia sería salva, también tendríamos que aceptar la doctrina de que si uno de la familia se pierde, el resto tiene que perderse porque... ¿No me entendieron? Porque si uno se perdió, ¿cómo se va a salvar el otro? No se cumpliría el sálvate tu casa. Es absurdo. Ezequiel 18, 19. Dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Ahí está. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Aquí está hablando de un hijo que vivirá y de un padre que morirá. ¿Amén o no amén? El alma que pecare, esa morirá. No dice las almas que pecaren, esa morirá. Es individual la salvación. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. Si hay un padre que es narcotraficante, el hijo no tiene por qué ser castigado porque su papá fue narcotraficante. Como tampoco si el hijo es hijo de un pastor, no tiene por qué recibir los beneficios de lo bueno que el papá ha hecho. Ah, no, el papá fue bueno, él también. El hijo puede ser malo. Cada uno escoge lo que quiere ser. De hecho, la mayoría de ustedes no tienen a toda su familia convertida. Y algunos creen que la tienen porque van a la iglesia todos. Pero la realidad es que ir a la iglesia no significa ser salvo. Aleluya. Cuando la trompeta suene, muchas esposas van a ver que sus esposos se desaparecieron y ellos se quedaron. Muchas personas van a ver a sus familiares que se desaparecieron y ellos se quedaron. Porque el hijo no llevará más el pecado del padre. Aleluya. Hay otro caso en la Biblia de hermanos que el uno se salvó y el otro se perdió. Hermanitos, hermanitos. En el libro de Génesis encontramos esta historia de Jacob y su hermano Esaú.
Ellos eran hijos de Isaac, nietos de Abraham. Sin embargo, el uno se salvó y el otro se perdió. En Génesis 25:24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú era rubio y velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Dos hermanitos, más pegados no podían estar. Pegaditos en la barriga. Gemelos. Aleluya. Sin embargo, tomaron rumbos diferentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jacob se convirtió a Dios. Hizo un altar para Dios. Vio la escalera que iba al cielo. Jacob era un hombre transformado. Aunque al principio era un engañador, al final se convirtió. Cuando él agarró al ángel y no lo dejaba ir. Y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Lo que él estaba buscando era una bendición espiritual. Y la bendición espiritual de su transformación. Y el ángel de Jehová le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel. Es decir, a partir de hoy eres un hombre diferente. Eres un hombre convertido a Dios. Aleluya.